Frente a frente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al miércoles, un placer acompañarles, espero que la semana vaya bien para todos ustedes. Vamos a tener dos pláticas interesantes el día de hoy. La primera será con el señor ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez, que ya está con nosotros. Vamos a platicar un poquito de este plan de rescate de la agricultura, que incluye también una mención a cómo está la caficultura y bueno, ya entraremos un poquito en detalles. Y en la segunda parte conversaremos con Mónica Mendoza y Vida Gómez de las Naciones Unidas para analizar un poquito más y compartir con ustedes información que ojalá sea de utilidad sobre este tema de los desaparecidos y las alertas que deben ser oportunas de manera tal de que permitan a la institucionalidad activarse oportunamente para buscar a salvadoreños que puedan estar en situación de riesgo. Aquí el tema no es si al final de cuentas fue una desaparición que puede explicarse por cualquier otra causa. Qué bueno si es así. Aquí el tema es lograr identificar a aquellas que tienen que ver con la delincuencia, que ponen en riesgo la vida de los salvadoreños y que pueden llevar paz a esos hogares. Muy bien, vamos a comenzar la plática. Ministro, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Buenos días. Federico, muchas gracias por la invitación. Buenos días al pueblo salvadoreño. Vamos a estar platicando acerca de cómo estamos caminando en el tema del sector agropecuario que tanto nos importa. Así que buenos días a la población. Quisiera comenzar con una pregunta genérica antes de entrar al plan, que es bastante interesante, por lo menos en su diseño. ¿Cómo diría usted que está el sector agrícola post-pandemia? ¿Ha comenzado una recuperación y a qué nivel es esa recuperación? Bueno, buena pregunta. Yo creo que tenemos que preguntarnos cómo ha estado el sector agrícola también previo a la pandemia. Porque post-pandemia podríamos decir que nos estamos recuperando, pero nos estamos recuperando ¿de qué? Nos estamos recuperando de seguir importando en media el 80% de lo que consumimos. Sigue el productor con ventajas, con ventajas que son desfavorables versus cómo se maneja la región. Probablemente eso es lo que queremos cambiar. Queremos cambiar el contexto de pandemia, pero queremos cambiar el contexto previo a la pandemia. Para nosotros es importante comenzar a caminar en el Plan Maestro de Rescate Agropecuario y aquí quisiera hacer una pausa. Nosotros presentamos en mayo los dos fideicomisos, uno de soberanía alimentaria y uno de rescate del sector cafetalero. Y en el camino nos hemos dado cuenta de varias cosas. Número uno, no es lo mismo buscar fondos para el Estado, para cualquier tema que se les pueda ocurrir social, de inversión, que para el sector agropecuario. Lamentablemente es mucho más complicado conseguir fondos para invertir en un sector que tendría que ser prioritario, Federico. Es decir, es lo que nos alimenta, pero tristemente la banca pone condiciones completamente diferentes para el sector agropecuario que para cualquier otro sector. No debería ser así. Y esperamos que con los cambios que estamos haciendo como gobierno, con las políticas que tenemos, que no son para 5 años, son para los próximos 20 años, porque es la única forma que podamos blindar la agricultura, podamos encontrar los recursos. Creemos que tenemos una excelente relación con la Unión Europea. Estuve reunido el día lunes con Rabobank, que es uno de los bancos más importantes de Holanda, y creemos que con la inversión bien canalizada vamos a crear una agricultura mucho mejor que la que había previo a la pandemia, en la pandemia, y crear prácticamente una nueva de un sector agropecuario que no sea la producción en sí solamente, sino que la transformación de cualquier producto que tengamos para darle una ventaja competitiva y cambiar el estilo de vida de nuestro productor. Sobre lo que usted ha dicho, ministro, ¿a qué nivel está la complejidad del financiamiento de estos fideicomisos por la banca nacional? Me dice que ha sido difícil porque no se ha logrado el 50%, el 100%, el 20%, el 10%. ¿A qué nivel es difícil esto? Nosotros estamos buscando el 100% de los dos fideicomisos. Uno es de 640 millones de dólares y otro es de 650. Pasa que los dos fideicomisos tienen complejidades diferentes. En el caso de la seguridad y soberanía alimentaria, creemos que va a ser un poco más simple porque no tenemos una situación de endeudamiento, sino que es una situación pura de inversión. Entonces nosotros venimos, agarramos los 650 millones de dólares, los inyectamos de una sola vez a personas que probablemente nunca han tenido crédito previo. Eso es difícil, pero es menos complejo que el sector cafetalero, porque en el sector cafetalero tenemos 640 millones, de los cuales 250 millones es para reingeniería de la deuda. Y no es deuda de Estado, es deuda de productores.
Entonces, la situación con el sector cafetalero, que dicho sea de paso, el día de ayer estuve reunido con los amigos de la cafetalera, estuve reunido anteayer con los amigos de Becafé, han sido convocados para el martes 7 de septiembre para que tengamos una mesa de discusión y hagamos un mapa de trabajo a donde nosotros de forma articulada con el productor y con todos los que están adentro de la cadena y obviamente el gobierno, el nuevo instituto que vamos a crear, la ley en un par de semanas para poder crear un instituto. Hago paréntesis en esto, Federico, esto es lamentable. El Salvador es el único país que no tiene un instituto de café. Te vas a Guatemala, hay un instituto de café. Honduras, Costa Rica, en todos los países de la región hay un se tenía Procafé. Se tenía Procafé, pero se abandonó completamente. Es decir, el equivalente del problema de la roya es como que si nos hubiese dado COVID y no tuviéramos un Ministerio de Salud. Eso es lo que pasó. Y no podemos ver de menos el sector cafetalero porque no solamente veámoslo desde el punto de vista del impacto social y económico, que es importantísimo, pero es generación hídrica. Y es generación hídrica, no solamente pensemos en el vaso de agua que nos estamos tomando, pensemos en las plantaciones que necesitan sistema de riego y que necesitan agua para producir. Captación de carbono, es decir, si hubiésemos visto históricamente la importancia del sector cafetalero, probablemente no lo hubiéramos dejado morir. Entonces, tenemos un compromiso como gobierno de rescatarlos. Pero entonces, me dice usted, perdón que lo interrumpa, si lo quiero entender bien, el fideicomiso para el café es más complicado de financiar que el otro. Exacto, que por el tema de deuda. Porque son 250 millones de dólares que hay en endeudamiento. Y lo hablábamos ayer y anteayer con el sector, y de dicho sea de paso, los convocamos para el martes 7, vamos a hacer una convocatoria formal de comenzar una mesa petit y después reactivar las mesas de Café País que se activaron a final de diciembre del 2019, que nos dieron los insumos para crear una política cafetalera y para crear el plan maestro. Pero entonces, ministro, los fideicomisos al momento no están financiados. No, no están financiados aún. Es decir, estamos en la búsqueda del financiamiento, pero aquí es a donde hemos tenido que tomar decisiones porque tenemos que comenzar ya. Independientemente el fideicomiso tenga en este momento los recursos que los estamos negociando, vamos avanzados y esperamos en un par de meses aterrizarlos, porque no es lo mismo estar en la mesa negociando que estar del otro lado solamente diciendo ¿qué está haciendo el gobierno? Claro, estamos caminando. Pero será internacional, será en mercados internacionales. Son mercados internacionales, claro, porque son mercados internacionales los que tienen que darle el fondo al fideicomiso, y recordemos el formato financiero del fideicomiso. Son 1.290 millones de dólares, de los cuales como gobierno somos facilitadores y vamos a dar una garantía soberana, pero no va a ser una deuda soberana porque el pago lo va a hacer el productor. Lo que nosotros queremos, Federico, es darle crédito a quien se merece que se le dé crédito, pero que la banca tradicional no le da crédito. Te pongo el ejemplo. Supongamos que tú quieres venir a invertir $25,000 en una producción de repollo en la zona alta de Chalatenango. Federico Celedón hoy quiere ser agricultor. Y querés ir a la banca y querés que te presten $25,000 para tu producción. No te lo dan. Y vos puedes ir y vos puedes decir, vaya, mira, aquí está, he contratado a un ingeniero agrónomo, he conseguido 2 manzanas de terreno, he conseguido buena tecnología y un comprador. Y aquí está la carta del comprador, él me va a dar, me va a comprar la producción. Aquí está. El banco no te lo da. Pero si tú vas y Federico quiere andar un pickup nuevo, un carro nuevo, en 24 horas está aprobado ese crédito. Entonces, los créditos son enfocados al consumo y no a la producción. Entonces, en ese contexto de cómo funciona la banca, tenemos que ver cuáles van a ser los pasos que vamos a dar. La banca tradicional en las condiciones actuales no está apta o no tiene la normativa suficiente como para poder atender al sector. Por eso se tienen que buscar mercados internacionales. Sin embargo, estamos cambiando la normativa en el Banco de Fomento Agropecuario para que a partir de este año nosotros podamos dar ciertas líneas de crédito a ciertos sectores que hemos seleccionado. Como Ministerio de Agricultura y Ganadería hemos pedido un refuerzo presupuestario y el plan maestro tiene que comenzar este mes de septiembre. ¿Cómo evaluarán ustedes, perdón, ministro, cómo evaluarán ustedes el riesgo que representa el cambio climático más el riesgo que tiene un sector como el agropecuario? Porque, a ver, sin ánimo de defender la banca, que no es mi rol, hay una lógica dentro del nivel de riesgo que es mucho mayor cuando se invierte en el agro, porque usted puede ser una persona muy disciplinada financieramente, usted puede haber invertido en su tierra, en sus cultivos, pero nos cae una tormenta como las que hemos visto en los años anteriores y hasta ahí llegamos en los cultivos. Claro. O, por ejemplo, el tema que usted muy bien mencionaba, teníamos
algunas fincas productoras de café de altura que se colocaba muy bien a nivel internacional, pero llega la roya más el tema del cambio climático y la cosa se complica considerablemente. ¿Cómo se considerará la asignación de estos recursos en función de cambio climático y esos riesgos? Yo creo que, quiero aclarar una cosa, no es culpa de la banca. O sea, porque podemos decir, bueno, es que la banca es la que no quiere fondear. No, es el riesgo país gracias a que los gobiernos no han tenido una política de apoyo al productor. Y en el momento que no hay una política de apoyo al productor, entonces el riesgo aumenta y obviamente la banca piensa con corazón financiero y no con corazoncito de vamos a ver, vamos a apoyar. No, no, o sea, es puramente de recuperación. La banca pone $1 y tiene que recuperar $1 más los intereses generados, eso sí es. Pero lo que pasa es que no ha habido una visión de gobierno que ha hecho que el sector sea un sector a donde se puede generar riqueza. Y ese es el punto principal. El riesgo que hay en el sector agropecuario en el país ahorita es altísimo. Si yo quiero invertir esos $20.000 que te mencionaba, probablemente lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque no hay condiciones. Y supongamos que la producción sea exitosa. Y Federico saca una producción fabulosa de repollo. Pero tu estructura de costo te va a sacar que tu costo por libra, por decirte algo, no sé los costos exactos, sea de 25 centavos. Pero el precio de mercado anda en 20. Porque tenemos un exceso de importaciones. Claro que el producto que va a sacar Federico Celedón es un excelente repollo. El que cuesta 15 centavos no se compara con lo que tú tenés, pero es lo que hay en el mercado y el consumidor al final se va a ir por lo más barato ante la buena calidad que tú puedes ofrecer. Entonces, son una cantidad de condiciones inadecuadas que se estimaron desde la política, porque el Plan Maestro, recordémonos siempre que tiene 3 pilares, ¿verdad? Seguridad alimentaria, rescate de café, e infraestructura, que es el programa de ruralización, y 8 acciones complementarias, que incluye proteger el mercado local de las importaciones que vienen con productos que no cumplen con los estándares mínimos con los que nosotros queremos producir. Qué bueno, ministro, que usted lo mencione, porque justamente ayer analizando esas 3 áreas más los 9 programas, no encontré, tal vez usted me lo puede ubicar, cómo se solucionará un problema grave para los productores. Y es que, para subirme al ejemplo, yo y mis repollos, muy feliz, ojalá algún día. Entonces, estoy muy feliz produciendo mis repollos, son buenos repollos, grandes, verdecitos, todo el mundo quiere los repollos de Federico, pero el problema es que Federiquito es el que los produce, no el que los distribuye. Y la intermediación es la que se lleva la plata, pero en todo el sector agrícola. Yo me quedaré con un porcentaje tangencial, el que me lo compre a mí lo va a vender ganándole y el que lo coloque en el punto de venta va a ganar más todavía. Exacto. ¿Cómo se corregirá eso a partir de la intervención que ustedes planean hacer en el agro? Adentro recordémonos que tanto el Plan Maestro como el de seguridad alimentaria y el rescate del sector cafetalero son programas. Y adentro de los programas, en asistencia técnica, que es lo que nos corresponde como gobierno, ser facilitadores, porque recordémonos, no somos ejecutores, no somos los que vamos a sembrar. Quien va a sembrar es el productor, el que va a generar el trabajo del productor, el que va a generar el tributo del productor, pero tenemos que ser facilitadores y adentro está contemplado un programa de conexión directa entre el productor y acercarlo lo más que se pueda a las cadenas de venta. Porque, Federico, el tema de la intermediación excesiva se da por diferentes factores. Vaya, supongámonos que ahora soy un productor de tilapia y digamos que, bueno, yo voy a ser un productor de tilapia. Saco la tilapia y tengo que vender esa tilapia prácticamente el día que la saco o el siguiente día más tardar porque no tengo una cadena de logística de frío, no tengo a dónde almacenarlo. Entonces viene el intermediario y te dice, bueno, yo sé que tu costo es de 50 centavos, pero yo te voy a dar 10 centavos si querés, si querés. Entonces él piensa, bueno, lo doy a 10 centavos porque si no pierdo el 100% de producción. Entonces, eso es lo que ha pasado con el productor, que ha habido una producción en desorden, tú producís tu repollo aquí, otro produce un repollo allá, otro aquí, y no es escalonada y es desordenada. Entonces el Plan Maestro lo que quiere hacer es, ok, yo voy a producir X cantidad de producto. En el caso, comenzamos, y lo digo, con un proyecto que se llama El Receto, repollo, cebolla y tomate, es una producción de estas 3 hortalizas en la zona alta de Chalatenango. Pero la hemos focalizado en esa zona alta porque están ordenados, porque hay 13 cooperativas listas, porque ya son productores de hortalizas, porque el tema de la seguridad hizo que muchos regresaran de nuevo a sus tierras, a trabajarlas, y vamos a focalizar ahí aproximadamente 600 kits agrícolas, así lo hemos llamado, a donde se les va a dar casas mayas con tecnología top de Israel. Hemos traído a los especialistas mejores del mundo en tema de hortalizas, pero queremos focalizar la producción de hortalizas allá.
Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Que aunque tú tengas una producción pequeña, pero va a ser adentro de un conglomerado de productores. Entonces, eso nos va a ayudar a que tengas un volumen alto y que nosotros te pongamos un estándar y digamos, bueno, tú lo producís bajo ese estándar, te vamos a dar una certificación. Y eso nos va a dar a nosotros un techo de tolerancia de las importaciones, porque no es lo mismo que yo te diga, bueno, no hay repollo en el país, que entre todo el repollo que quiera, aquí yo tengo este repollo que tiene esta calidad. Entonces yo tengo esta calidad, no puedo permitir que ingrese una calidad inferior de la que yo tengo. Entonces ahí empezamos a ver otros temas que es importante que el salvadoreño empiece a consumir una calidad buena de los productos que nosotros consumimos al día a día. Eso le quiero preguntar, ministro, ¿cómo se logra evitar la importación en un libre mercado? Porque al final del día el gran problema es convencer al salvadoreño de que consuma lo que hacemos acá. Sí. La primera pregunta es si lo que hacemos acá tiene el nivel necesario en producción para suplir el mercado local. Hasta donde yo entiendo, no somos autosuficientes en todo. Creo que habrá 2, 3 productos nada más. Exacto. La mayoría de hortalizas vienen desde Guatemala, Honduras, de Guatemala, lácteos y carnes desde exacto, Nicaragua u Honduras. Exacto. Entonces, ¿se puede y a qué plazo se puede lograr la autosuficiencia que usted plantea? Sí. Yo creo que nunca este plan va a ser un plan de sustitución de importaciones. Ese es punto fundamental. Ah, ok. Nunca va a ser un plan que busque la sustitución de las importaciones, sino que generar un agricultor que tenga las condiciones adecuadas para ser productivo y para que sea rentable y para que sea competitivo. Eso es completamente diferente, porque nosotros no queremos parar lo que ingresa de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica. Simple y sencillamente queremos ser exigentes como son esos mercados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero llevar el día de ahora lácteos a Costa Rica? Ellos me van a exigir, FDA me van a exigir, tienen una serie de requerimientos que son correctos porque su mercado es exigente. Es una situación de salud pública, ellos cuidan la salud de su población. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia y cuidar la salud de nuestra población y llevarlo siempre a un consumo de productos que sean de alta calidad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Generar riqueza en el sector agropecuario a través de llevarle estos polos productivos. Ahora, si tú tenés tu repollo, por ejemplo, y decís, bueno, eso es tan buena calidad que me lo pueden comprar ahorita en Estados Unidos, me lo pueden comprar en Europa, me lo pueden comprar en América del Sur, es decisión del agricultor si al fin de cuentas decide enfocarse en exportar, en atender el mercado local, mandar la primera, la segunda para mercados que le van a pagar mejor, dejar la segunda en el mercado local. Pero eso ya va a ser una decisión de mercado que nosotros les vamos a ayudar a que ellos tomen. Pero, ministro, lo que pasa es que yo estaba leyendo aquí el plan que ustedes tienen puestos en la página web y en la página 5 de 18 que comprende, dice importaciones serían sustituidas en 4 años. Sí, pero ojo, no es el fin la sustitución, sino que tener la alternativa de poder autoabastecernos, que es diferente. Por ejemplo, ¿qué pasó en pandemia? En pandemia pasaron situaciones muy complejas en el mercado vecino, en los mercados vecinos que nos pusieron en alerta. Costa Rica paró las exportaciones del 100% de los productos que tenía. Nosotros tuvimos un serio problema con el tema de atún. No se podía comprar atún de Costa Rica, que era literalmente lo que teníamos más cerca. Porque ellos dijeron, bueno, vamos a parar esto, porque en el momento que tengamos que consumirlo, lo vamos a consumir. Nosotros no teníamos esa capacidad. Si nosotros cerrábamos frontera y hubiese sido la misma política de Guatemala, de Costa Rica, de Honduras, probablemente en un par de meses nosotros nos hubiéramos quedado sin comida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos tener? La capacidad de poder consumir lo que producimos. En algún momento de emergencia decimos, bueno, nosotros producimos el 100% de lo que consumimos. Y en 4 años nosotros ya tenemos garantizada nuestra soberanía alimentaria, que es el siguiente paso después de seguridad alimentaria. Seguridad es la capacidad que yo tengo en este momento de adquirir alimento, pero soberanía es de poder producir lo que tengo. ¿Y es realista plantearlo a 4 años, señor ministro? Es realista en ciertos productos, por eso es que hablamos de lo que se seleccionó. Es imposible que un país consuma el 100% de lo que produce, es falso. Es decir, no vamos a tener el 100% de cerezas, el 100%, es mentira, no tenemos las condiciones que ni siquiera climáticas. se pueden cultivar por el clima. Pero sí podemos tener los granos básicos, sí podemos tener las hortalizas que tenemos condiciones adecuadas como país para hacerlo, sí podemos tener la producción de lácteos suficiente, sí podemos tener... Federico, ¿Lácteos, ministro, está dentro de estos? Claro, por supuesto, lácteos está dentro de eso. O sea, quiero ordenarme. ¿Dijo usted granos básicos? Granos básicos, frutas, hortalizas. Granos básicos, frijol, arroz. Frijol, arroz y maíz. Pero ahí nos enfocamos más en maíz y frijol.
Ok, ¿Ok? maíz y frijol. Porque el tema de arroz es un tema un poco más complejo. Tenemos un tratado de libre comercio que se negoció hace más de 10 años, a donde prácticamente ponen desventaja completa a nuestro productor de arroz local. Acordémonos que en Estados Unidos el gobierno subsidia la producción de arroz y la producción escalonada es mucho mayor el rendimiento por manzana que el nuestro. Y encima el próximo año ya el tema de los aranceles se anulan en la región centro. No es un problema sobre El Salvador, es un problema de región centroamericana. Sí, sí. El tema de DAI se aparta completamente y eso va a poner en una desventaja terrible a la producción de arroz. Conforme. Entonces, me dijo usted maíz y frijol, que eso andamos más o menos cerca de un nivel de muy cerca. autosuficiencia. Más con el aumento que se dio a partir del año anterior de un aumento del 30% que mandó el presidente por el tema de las tormentas. Este año espero en Dios que sea diferente. Obviamente hemos tenido un invierno retrasado. Yo ahí sí quiero hacer un paréntesis en algo. Nosotros estamos tratando de tomar las decisiones de los tiempos de entrega con una base técnica y una base de limpiar los padrones de quienes reciben, en el caso de este particular, los paquetes agrícolas. Este año el invierno se ha retrasado aproximadamente de 3 a 4 semanas en completo en el país. En ciertas partes empezó a llover a tiempo, pero en la mayoría hubo un retraso de 3 a 4 semanas. Esa es información que nos da la NOAA con el centro, el observatorio climático que nosotros tenemos en el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, para nosotros es de suma importancia tener que tomar decisiones puramente técnicas. Entonces, estos 3 a 4 semanas de retraso del invierno probablemente, según datos de la NOAA, van a estirar el invierno 3 a 4 semanas. Federico, esa es la pregunta que tú me hacías. El riesgo del cambio climático ante la banca. Y esto es algo que no pasa solamente en El Salvador, pasa en el mundo. Sí. Y debemos de estar acostumbrados que probablemente, si no tenemos una agricultura tecnificada, que es lo que estamos buscando con el Plan Maestro, vamos a tener que estar esperando que llueva, vamos a tener que estar esperando los ciclos de invierno, y no se ha retrasado la entrega, y quiero ser súper claro en esto, no se ha entregado la entrega de paquetes. El cambio climático nos mueve las fechas, porque de esa forma es la única que vamos a garantizar una buena producción. Adicional a eso, hemos estado limpiando el padrón que tenemos de entrega de paquetes agrícolas. Porque ¿limpiarlo significa reducirlo? Significa reducirlo en la cantidad de beneficiados que no corresponden a los productores agrícolas, pero no necesariamente en monto. ¿Será de cuánto, por ejemplo? Te ejemplifico. Tenemos, por ejemplo, 174,000, un poco arriba de 174,000 beneficiados en el tema de frijol. Pero limpiarlo probablemente nos lleva a que, bueno, vamos a sacar 14,000 del padrón, pero vamos a rellenarlo otra vez con los 14,000 con verdaderos productores. Entonces, limpiarlo no quiere decir que vamos a reducir, sino que vamos a sacar a los que no son agricultores y vamos a dejar siempre el mismo monto. ¿Y cuáles son los criterios que están utilizando ustedes para ese tamizaje? El criterio puro es que sea agricultor. Es decir, si yo veo en el DUI y digo, Federico Celedón es comunicador, no tiene que estar en el padrón, punto. Tiene que ser agricultor, porque el agricultor es el que necesita esto. El problema es que el padrón fue tan politizado que de repente habían, y yo no digo que no lo necesite la gente, pero no le podemos estar dando, por ejemplo, a doctores, habían empresarios de buses, habían minuteros, habían panaderos, habían de todo, ¿ok? Pero no había agricultor. El punto es que hay agricultores porque son los que van a hacer. Se han visto diferentes casos que son más anecdóticos porque no lo podemos ver, pero la gente se nos acerca y nos dicen, miren, escuchamos que allá había un grupo de empresarios de buses que tenían este grupo que mandaban a recoger los paquetes y tenían 100 paquetes ahí. Es anecdótico porque no lo podemos comprobar. ¿Y para qué quería un empresario de buses paquetes? Porque eso lo empiezan a revender. O sea, no es lo mismo, recordemos que es un paquete caro, pero como te repito, son cosas anecdóticas que la gente se nos acerca, puede ser verdad, puede ser mentira. Lo que nosotros sí queremos es canalizarlo a quien verdaderamente va a recibir el beneficio, que es el agricultor. El amigo que nos está viendo, que el año pasado recibió un paquete agrícola y que lo escucha, puede decir, uy, ojalá no me lo van a quitar a mí. ¿Cómo trasladarle calma? ¿Qué debe presentar de manera que él se sienta respaldado para justificar que es un agricultor? Si es agricultor, en la parte trasera del DUI dice que es agricultor, simple. Entonces, para él, que es un agricultor y lo saben,
si en su DUI dice que es agricultor, va a ser beneficiado. Pero y si no, le invitamos, si dice estudiante y dice otra cosa, le Eso le iba a invitamos decir. que se acerquen al DUI Centro, que hagan el cambio y que digan, bueno, somos agricultores y automáticamente son beneficiados del paquete. O sea, el No DUI es co- será, no es co- lo que diga el DUI es la Es la credencial referencia, para es la demostrar que referencia. es agricultor. Exactamente. Para mientras, bueno, o sea, bien. y ojo, y también quiero hacer paréntesis, es que es complicado la estructura de la agricultura que hemos heredado. Estamos trabajando en un carnet único del agricultor, porque eso nos va a ayudar también a que nosotros seamos ordenados en... Eso me parece muy interesante, ministro. Hagamos una cosa, porque el productor me dice, aquí es la voz de mi conciencia, que me tengo que ir a la pausa. Y antes de que me tenga que dedicar de verdad a los repollos, voy a la pausa comercial y regresamos para platicar un poquito, que me encantaría, por cierto, dedicarme a los repollos. Vamos a la pausa, volvemos. Tengo un reto tremendo con el tiempo, ministro, así que haré las preguntas lo más cortas posible para darle la mayor cantidad de tiempo a usted para que le Gracias. responda. Solo para los que se quedaron con eso de cómo nos van a carnetizar, a ver, ¿se va a carnetizar a los productores agrícolas del país? Sí, se está trabajando en un carnet único del productor. Eso nos va a ayudar a en diferentes aspectos. Número uno, que vamos a tener un orden en los productores independientemente cuál sea su sector. Sea ganadero, sea el sector cafetalero, sea productor de granos, de frutas, de hortalizas. Eso nos va a ayudar a tener un panorama claro de quiénes son y a dónde están ubicados. Nos va a ayudar a canalizar programas nuevos que traemos como gobierno, nos va a ayudar a que hagamos en orden el plan maestro de rescate agropecuario, pero sobre todas las cosas nos va a ayudar a que sean bancarizables, que es lo que nosotros aspiramos, que al final la banca sea la que pueda dar los créditos necesarios para que el país crezca en el sector agropecuario y agroindustrial. Yo le hacía a usted la pregunta antes de los comerciales y es pertinente. Lo que pasa es que la estructura de la producción agrícola nacional tiene una característica muy particular y es que es mucho de minifundios. Hay gente que tiene muy pequeña producción de tierra y hay gente que además trabaja la tierra que no es de ella. Sí. O sea, él es un productor agrícola, pero la tierra le pertenece a otra persona y tiene que arrendarla. Sí. Y eso es también un problema de crédito, porque ¿cómo Exacto. le doy yo un crédito a alguien que no es propietario de la tierra en la cual Exacto. está produciendo? Exacto. ¿Cómo se va a solucionar Por eso? eso es que son fideicomisos. O sea, no tendría que ser el fideicomiso, tendría que ser la banca la que los atiende. Entiendo. Entonces el fideicomiso nos da a nosotros la facultad de crear una camisa a la medida, porque entendemos la problemática. Entonces el fideicomiso me permite crear una serie de normativas en torno al fideicomiso que me permite a mí decir cómo le voy a dar el financiamiento, qué le voy a dar y cuáles van a ser las condiciones. Porque adicional a eso, Federico, muchos de los productores nunca han tenido crédito. Adicional a eso, quizás alguno tuvo un pequeño crédito y ahora es calificación D, C. Esa es otra problemática, porque aunque tengan una tierra, pero tienen una mala calificación, tampoco le pueden dar crédito. O tiene, aparte del agravante de que no tiene la tierra, nunca ha tenido un crédito. Entonces el fideicomiso nos permite tener una base puramente técnica. Si tú venís y decís, bueno, yo tengo una tierra arrendada por 10, 15 años, aquí está mi documento de la firma, la voy a arrendar porque es lo que tengo en este momento. Nosotros podemos ver si podemos dar alguna garantía prendaria, nosotros podemos dar si podemos dar un fondo de garantía. Es decir, el fideicomiso tiene la estructura para poder reactivar en base técnica, no en un estatus de ver cuáles son las condiciones de tierra o financiera del propio productor. Entonces, creo que después del fideicomiso, vamos a dejar la estructura financiera suficiente como para que la banca pueda entonces empezar a atender al sector. Dentro de los 9 subplanes que comprende este ambicioso proyecto, hay uno que me llama la atención y es la creación de este código agrario. Sí. Y ustedes hablan, además de la creación del código agrario, de un complejo de educación e investigación agropecuaria. Sí. A ver, ministro, ¿cómo va a funcionar eso y a qué plazo? Son dos cosas completamente diferentes, Sí, claro. ¿verdad? O sea, el código agrario es un compromiso desde la firma de los acuerdos de paz. Hay que ponerlo así. ¿Qué se regula en un código agrario? Diferentes temas que nunca se regularon. Se hizo, antes de la firma de los acuerdos de paz, una reforma agraria que se tenía que haber hecho, pero se hizo pésimamente mal. Los pasos que se hicieron pésimamente mal. ¿Por qué lo digo? Porque ahora tenemos una producción, o sea, décadas después tenemos una producción ínfima y tenemos un estatus real en el sector agropecuario totalmente caótico. El código agrario nos va a ayudar a que nosotros le demos una salida a todas las problemáticas de la tenencia de tierra. ¿Cuántos agricultores no tienen su tierra? Han estado ahí por años. ¿Cuántas cooperativas incluso se hicieron formalmente, pero nadie las llegó a recoger?
¿Cuánta tierra ociosa nosotros tenemos en el país? ¿Cuánta gente quisiera trabajar una porción de tierra y no lo puede hacer? Todos esos escenarios que hacen que El Salvador no sea productivo se solucionan con el Código Agrario. Entonces, le damos una respuesta al tema de la tenencia de la tierra, le damos una respuesta al tema de alquiler de la tierra, le damos valor a la tierra para poder generarla y generar las condiciones adecuadas para que el país sea productivo. Esperamos que en unos 3 meses ya esté afinado, ahorita está en Casa Presidencial en revisión, la tenemos que terminar de socializar con los sectores. Quiero ver si le entiendo, ¿el Código Agrario ya está en revisión en Casa Presidencial? Está en revisión en Casa Presidencial, Okay. Termina que nos den... ¿Quiénes lo hicieron, ministro? Lo hicimos con un grupo de abogados del CENTA, de la ENA, del ISTA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con personas de la Secretaría de Comercio e Inversiones, un grupo de abogados de la Secretaría de Comercio e Inversiones. Se creó un comité para poder hacer un análisis de cuáles son los códigos que rigen América Latina, cómo funcionan en otros países, y de esa forma ir tropicalizando y ver de qué forma podíamos nosotros crear un instrumento que sea en función de generar la mejor productividad en el país. ¿Y ha participado o está previsto que participen los productores, los agricultores, las gremiales agrícolas? Totalmente. Ahorita estamos en el análisis, está en revisión, porque ahorita estamos en revisión. Ojo, estamos en revisión. ¿Verdad? Estamos en revisión en CAPRES. Cuando ya finalicemos el documento, entonces lo empezamos a socializar para volver a hacer los cambios que el sector crean que sea necesario. Entonces creo que lo estamos haciendo en orden, por eso digo que en unos 3-4 meses creería yo que podríamos tenerlo listo, un mes más para poder revisar internamente y empezamos a socializar para ver cuál es el feedback que tenemos de parte del sector. Okay. Eso en el Código Agrario. Después, el Centro de Investigación, de Educación e Investigación Agropecuaria. Nosotros, Federico, tenemos un CENTA y una ENA, una Escuela Nacional Agropecuaria, que ha estado en el olvido en las últimas 3 décadas. Si la población conoce cómo está ahorita nuestra Escuela Nacional Agropecuaria, es caótico lo que hay. No solamente en infraestructura, o sea, vas y parece Bartolina. Es caótico lo que hay en formación académica. Entonces ahorita vamos a invertirle $3 millones a la infraestructura nueva que vamos a tener en la ENA. Estuve hace 2 meses aproximadamente en Holanda, firmé un convenio con la Universidad de Wageningen, que es la universidad top en investigación agrícola en el mundo. Ellos nos van a crear la nueva currícula de la ENA, nos van a mandar profesionales para que capaciten a nuestros profesionales, vamos a hacer intercambio de docentes, que es un factor extremadamente importante. Esperaría que a mediados del próximo año ya tengamos la estructura del nuevo pensum, porque ellos comienzan en el mes de octubre, viene un equipo robusto para empezar a hacer levantamiento de información. Con el CENTA he firmado un convenio con el Mojave Innovation Center. Del 13 al 17 vienen los técnicos a ver qué es lo que tenemos que montar allá. Vamos a invertir $6 millones en el CENTA. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque no podemos cambiar la agricultura si no se hace a través de la investigación. No podemos cambiar la agricultura si no se hace a través de la profesionalización de nuestras nuevas generaciones. ¿Y cuál es la tarea principal que ustedes le han asignado a esa nueva institución de investigación? Bueno, la nueva institución tiene que ser la rectora de cuál es el rumbo que debe tener la agricultura en El Salvador. Lamentablemente, Federico, nosotros hemos tenido una agricultura en base a las importaciones y no a la producción. Es decir, el CENTA tiene que estar viendo cuáles son las nuevas variedades, cómo está el cambio climático afectando la producción, cuáles son los cultivos que por zonas se deben de desarrollar eficientemente, cómo nosotros tenemos que combatir diferentes enfermedades que le caen a los cultivos. Es decir, un centro de investigación que esté viendo cómo vamos a mejorar la genética, que esté viendo cómo vamos a dar el salto de rendimientos en la producción. Pero no ha pasado porque somos un país que consume, no que produce. Entonces queremos cambiar el esquema. Mojave Innovation Center es uno de los centros de investigación más importantes que hay en Europa, están en Almería, y ellos están interesadísimos en venir y ayudarnos a crear una nueva realidad en el sector agropecuario. Nosotros sabemos que el reto es grande, nosotros sabemos que no se va a cambiar la agricultura de la noche a la mañana, pero sí tenemos un gobierno comprometido, porque, ojo con eso también, Federico, esto no es un plan solamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería porque no pudiese ejecutarse bien si así es. Esto es un plan de nación, a donde se crea desde la Secretaría de Comercio e Inversiones, a donde hay articulación con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Medio Ambiente, para poder articularnos y para poder crear
una nueva realidad en el sector agropecuario. Ahora, todo esto, ministro, requiere mucho financiamiento. Estamos hablando de 1.200 millones, perdón, 1.200 millones, de los cuales todavía está en gestión, ¿verdad? Todavía está en gestión, pero como te decía, el proyecto tiene que comenzar este año. ¿Con Y qué recursos? comenzamos con el refuerzo que hemos pedido como Ministerio de Agricultura y Ganadería para comenzar la producción de hortalizas en la zona alta de Chalatenango. Con ese proyecto que te Eso es decía, presupuesto MAG. ese presupuesto MAG. Ah, ok. Y tenemos que comenzarlo y ahorita, la próxima semana vamos a estar haciendo el lanzamiento de este proyecto, a donde lo vamos a hacer de forma conjunta con el BFA, y nosotros vamos a regalar parte de la tecnología y otra parte va a ser fondeada por el Banco de Fomento Agropecuario adentro de una línea nueva de crédito que vamos a tener, a donde vamos a flexibilizar ciertas normativas para poder dar crédito en el contexto de este proyecto que tenemos. Nos emociona mucho porque de igual forma el martes 7, como te decía, me reúno con el sector cafetalero para ver de qué forma con lo que tenemos en la mano ahorita podemos empezar a rescatar ciertas fincas. Tenemos un crédito especial también para el sector ganadero este año adentro de la normativa bancaria, porque no es todavía el fideicomiso, pero el punto es comenzar. Es decir, estamos muy entusiasmados, estamos renovando el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es un ministerio que tiene que cambiarse completamente la estructura. Hemos andado, la semana pasada estuve en Colombia, me reuní con la viceministra de Agricultura de Colombia, y ellos están, los gobiernos amigos siempre quieren ayudarnos a dar el salto de calidad, y yo creo que vienen cambios estructurales en la forma en la que se hace agricultura en el país. Una última pregunta, ministro, que es por contexto. Hemos pasado, creo, revisión a la mayoría de los componentes del plan. El café me hubiera encantado porque soy amante del sector y del producto maravilloso que tenemos en nuestro país, que es el café, pero tendrá que ser para una próxima ocasión. Antes, ministro, ¿qué impacto ha tenido o qué feedback ha tenido usted de parte del sector agrícola con la implementación de dos medidas? Una, el incremento del salario mínimo, y dos, este tema del Bitcoin como parte de lo que tenemos en contexto a la vuelta de la esquina. Yo creo que es importante señalar que el 100% de empresas que están en el sector agropecuario, que están formalizadas, tienen acceso al fideicomiso que el presidente creó para poder subsidiar el aumento del salario mínimo. El 100% de empresas formalizadas. El sector creo que no está preocupado tanto por el salario mínimo en sí, sino que porque no hay productividad gracias a las políticas de los últimos 30 años. Están entusiasmados con el Plan Maestro. Y sabemos, y es más, los productores me dicen, mira, si nosotros implementamos el Plan Maestro, caminamos en el Plan Maestro, conseguimos los fondos y empezamos a generar, probablemente el salario mínimo ya no va a ser el 20% más, vamos a tener la capacidad de poderle dar más que el 20%, porque vamos a convertir una agricultura en una agricultura rentable. En el tema del Bitcoin, vamos a comenzar en las próximas semanas campañas de capacitación para que todos estén en la línea. No ha habido hasta el día de ahora, Federico, un comentario negativo con el tema de Bitcoin, por lo menos en el sector, o por lo menos que no me han hecho a mí directamente. Okay. Y yo creo que esto motiva bastante, porque yo creo que el tema de Bitcoin, hay tanta desinformación o mala información que se da de forma adrede, pero yo creo que la percepción de la población, o por lo menos el sector, no me ha expresado la preocupación. Creo que la preocupación está enfocada en cuándo comenzamos a ejecutar eficientemente el plan, más que el tema de Bitcoin. Creo que eso ellos saben que lo vamos a enfrentar de la mejor forma, ¿verdad? Y que va a ser positivo para ellos sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Y contemplan ustedes que transacciones en el sector agropecuario se realicen a través de Bitcoin? Totalmente, es que así va a ser. Pero va a ser en función de ello, vaya, por ejemplo. Venta de productos, cadena de distribución, pago de cadena de frío, todo eso. Te ejemplifico. Una cooperativa, me llamó el presidente de una cooperativa que se llama Los Pinos, que está en el Congo, la semana pasada. Y me dice, David, ¿cómo podemos hacer para ser parte de eso que están diciendo del Bitcoin? Porque ellos tienen producción de café, son una cooperativa de café, pero la han mezclado con turismo. Okay. Entonces ellos tienen un mirador espectacular en el Congo. Invito a la población que vaya y que apoye siempre a los productores pequeños. Se llama Los Pinos, está en el Congo, espectacular. Y me decía, nosotros queremos empezar a implementarlo porque queremos ver cómo podemos tener eso y que nuestros productores puedan tener acceso, porque son parte de la cooperativa que el factor de turismo es uno de los ingresos más grandes que ellos tienen. Okay. Entonces, lejos de que sea una preocupación, me llaman
por lo menos la experiencia que he tenido hasta este día, con alegría, ver de qué forma pueden aprovecharse de la situación, lejos de cómo les va a afectar. Ministro, gracias. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias por venir temprano en la No. mañana y sortear todos los problemas que eso representa. No, muchísimas gracias por la invitación. Federico, un gustazo estar contigo y decirle a la población salvadoreña que estamos trabajando en función de ellos y esperamos juntos volver a sembrar en el país. Muchas gracias. A usted. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos platicamos con la jefa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la coordinadora de proyectos de la misma entidad sobre desapariciones forzadas y qué podemos hacer los salvadoreños para dar un sistema de alerta que sea funcional y que permita identificar rápidamente a quienes puedan ser víctimas. Con eso volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Yo creo que no existe nada más doloroso que el no saber cuál es la ubicación de un ser querido. Si está bien, si está mal, si la lluvia de esta noche lo va a mojar o si el calor desesperante del mediodía lo asfixia, en qué condiciones está. Y para una madre eso es desgarrador. Y lo hemos hablado muchísimas veces y de eso vamos a hablar hoy. Quiero presentarles a Mónica Mendoza, es la jefa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Mónica, bienvenida, es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Con nosotros también Vida Gómez, es la coordinadora de proyectos de la misma oficina. ¿Cómo está, Vida? Gusto. Muy buenos días, un saludo cordial a todos y todas. Colombianos, por el acento. Sí. Yo sí, vida salvadoreña. Muy bien, Sí. bienvenidas sean. Este proyecto de desaparición forzada y lanzamiento de la campaña de orientación para reportar a personas víctimas de este flagelo, ¿nace de dónde? ¿Por qué? Bueno, nosotros desde el año 2017, con apoyo del Estado, del Gobierno de Canadá, generamos un proyecto porque nos interesaba dar solución a algunos de los requerimientos que nos pedía la Fiscalía en su momento. Y en ese entonces nos pidieron un apoyo para mejorar las investigaciones de personas desaparecidas. El fenómeno de las personas desaparecidas ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Hace muchos años era atado a escenarios de conflictos internos, de guerras, pero con el paso del tiempo y con la existencia de organizaciones criminales tipo carteles, maras, pandillas, hemos visto que es una práctica que ha sido recurrente y ha sido muy utilizada para asustar a la población, amedrentar y generar un alto impacto en los familiares. En 2017 comenzó una primera fase de este proyecto de cooperación donde nos dimos a la idea de mejorar la regulación nacional, el marco de respuesta, se generó el tipo penal de personas desaparecidas más allá de agentes estatales, se generó un protocolo de búsqueda urgente para que los familiares puedan activar herramientas y puedan buscar a las personas de la mejor manera posible y basados en esos buenos resultados, ahorita estamos en una segunda fase de cooperación donde la idea es trabajar en dos escenarios. El primer escenario es con las entidades como el Ministerio de Justicia, la Corte y la Fiscalía y otra segunda instancia es poder trabajar con las organizaciones de víctimas y con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en poder dar una respuesta efectiva a las víctimas y acompañarlas en este fenómeno. Cuando usted me dice que tuvieron buenos resultados en la primera parte, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de resultados? Bueno, realmente la primera fase de cooperación fue dedicada a construir normativa y a construir protocolos de actuación. Esto es muy importante porque cuando se inició la primera fase de cooperación en 2017, El Salvador todavía no tenía un protocolo que articulara las instituciones del Estado frente a la problemática de personas desaparecidas. A la vez, la regulación que se tenía venía pues desde los años 90, donde se introduce el delito de desaparición de personas, pero bajo esa concepción clásica de la desaparición forzada, que solo podía ser cometida, digamos, para poder investigarla y judicializarla como tal, por funcionarios o agentes del Estado en general, ya sean pues una diversidad de agentes en esa concepción clásica que, como decía Mónica, venía de las dictaduras o los conflictos armados. Sin embargo, nuestra oficina, que tiene específicamente un mandato dentro de Naciones Unidas de brindar esa cooperación a los estados frente a la problemática de las drogas y el delito, pues empezó a impulsar junto con este proyecto una nueva reforma penal
precisamente para tipificar el delito de desaparición de personas. Fue un proceso que se desarrolló durante el 2019 y que finalmente se aprobó y está vigente desde final de 2019 este nuevo delito de desaparición de personas que ya se puede atribuir a particulares. Eso significa que el delito se puede atribuir no solo a estructuras del crimen organizado, por ejemplo, sino también a particulares en general que no actúan organizados dentro de una estructura, llámese maras, pandillas, o a nivel latinoamericano también carteles u otras organizaciones del crimen organizado. Entonces, esta regulación es muy importante y en Latinoamérica únicamente la tienen actualmente Colombia, México y El Salvador. Entonces, en esta segunda fase de cooperación, ya que se han construido no solo algunas reformas legales, sino también instrumentos operativos, la misión dentro de 2021 a 2023 sería que sean plenamente operativos a nivel nacional y que lleguen a todas las regiones del país. Es decir, ya tenemos una normativa, ya tenemos protocolos de actuación, ahora el tema es implementarlos. Pregunta, dentro del comportamiento estadístico, ¿qué tan importante es, qué tan significativo, que cada caso importa, no estoy hablando mal, qué tan alta es la estadística de casos de desapariciones? Bueno, esa es una cifra que es muy difícil y complejo para los países, no solamente para El Salvador. Las personas cuando desaparece un familiar van a los diferentes entes donde pueden encontrar respuestas. Entonces las personas acuden a la policía, a la fiscalía, acuden a los institutos de medicina legal, a los hospitales. Entonces en algunos de los países se ha identificado una serie de registros que se duplican en algunos de los escenarios. En otro de los escenarios también vemos que hay casos que no son denunciados por temor, entonces hay un subregistro. Y en ese contexto, este proyecto y esta fase de cooperación busca tratar de apoyar a los estados en 3 momentos importantes. El primero, creo que algo que es muy importante es el tema de la homologación de las cifras en torno a las personas desaparecidas, para mirar que no existan duplicidad de casos y que no estemos o sobredimensionando el fenómeno o subvalorándolo. El segundo, que es también un escenario importante, es que estamos gracias a la donación del Instituto de Medicina Legal de Colombia, se está creando un software que permita la creación de un registro único de personas desaparecidas. Es decir, que cuando sucede la desaparición, las autoridades pueden establecer un registro único que va a ser un caso y que va a poder permitir hacer un seguimiento, pero es un software que tiene, digamos, muchos elementos desde el punto de vista forense que va a permitir ese acompañamiento a las víctimas y también a las autoridades en todo el proceso investigativo. Y lo tercero y lo más importante es el tema de reporte de información para que la ciudadanía pueda obtener información cierta, real y veraz frente a este tipo de fenómenos. Hay un elemento que tengo que preguntar y es el factor incómodo a la gestión de la política criminal, porque, a ver, en un país como el nuestro, donde venimos de estadísticas que rondaban los 20 muertos por día producto de la violencia, pues la reducción de la misma es un mérito. El problema es que algunos criminólogos, tanques de pensamiento, señalan que conforme disminuían los homicidios aumentaban las desapariciones, como que si lo que había desaparecido no era tanto el hecho de la violencia, sino el que haya un cuerpo que atestigue un homicidio o no. Le voy a sumar un dato a esta pregunta que estoy planteando, y es el hecho, por ejemplo, yo estoy seguro que usted ya conoce en este caso de una casa que servía de cementerio clandestino, en la cual había una cantidad impresionante de cadáveres enterrados y que nadie sabía. Y bueno, y de hecho era quizás la escena más dolorosa, más allá de las víctimas, la gente que llegaba a preguntar si los desaparecidos que tenían meses o años de buscar estaban en esa casa enterrados. Entonces, concretamente, el factor de lo inconveniente de reconocer que hay desapariciones, ¿cómo se solventa en esta idea de este proyecto? Desde 3 puntos. El primer punto es el punto de vista técnico. Mire, el tema de las cifras, por lo complejo que es, necesita estudiarse a fondo, pero estudiarse no solamente para decir esta es la cifra, sino
construir evidencia. Nosotros, o mucho de nuestro trabajo desde el punto de vista técnico se basa en la obtención de evidencia, y la obtención de evidencia se tiene con análisis donde se generan mesas interinstitucionales donde participan equipos forenses, los fiscales y abogados, y participan también los cuerpos operativos de la policía. En ese contexto y bajo esos análisis y en esa construcción de mesa es donde se levanta la información y donde realmente se hacen estudios acercados de la realidad, y ahí es donde, digamos, nosotros podemos apoyar en ese primer escenario. El segundo es que sí tiene que haber herramientas tecnológicas para este fenómeno. Nosotros no podemos estar contando a las personas de manera manual, tiene que haber una sistematización de esa información. Si bien el análisis parte de mesas técnicas interinstitucionales, toda la información que se obtenga se volca o se ubica directamente en sistemas de información que permiten hacer seguimientos, generar tendencias, permiten generar, digamos, todo ese proceso, y en eso estamos trabajando. Y lo tercero y lo más importante es preparar no solamente a las autoridades estatales, sino también a la sociedad en general. La gente desconoce qué herramientas tiene, qué puede hacer, qué no puede hacer, y yo creo que ahí es muy importante, y algo de lo que decía muy bien ahorita Vida, más allá de organizar la respuesta del Estado, hemos creado protocolos de atención y de ayuda, y que, como bien lo decía usted hace un momento, es importante comenzar a operativizarlos y conocerlos, y parte de nuestro trabajo es poder apoyar a los estados en ese proceso. ¿Qué nivel de participación tiene la víctima de una desaparición? Probablemente no, pero sí la víctima, entendiendo por esta la familia que está en ese angustioso proceso de búsqueda. Sí, bueno, desde los estándares internacionales se reconoce como víctima de la problemática de la desaparición o del delito de desaparición forzada, no solo a la víctima directa, que digamos es la persona que finalmente puede resultar lesionado su derecho a la vida, a la integridad, a su libertad, sino también todo el entorno cercano, y sobre todo los familiares de la persona desaparecida. Entonces, desde Naciones Unidas se maneja un concepto bastante amplio de víctima, porque cuando una persona desaparece no solo impacta incluso al núcleo familiar, sino también a la comunidad y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Cuando las desapariciones están atadas a dinámicas de crimen organizado, precisamente las estructuras lo cometen para generar temor, ¿verdad? Para atemorizar a la población, y en esa maquinaria de generar temor, pues recurren a muchos métodos también para garantizar la impunidad de sus delitos, ¿no? Y ahí viene también una explicación de por qué las desapariciones y la utilización de esa figura que es el corazón de la desaparición, y lo dañino de la desaparición es el ocultamiento, el no saber, que afecta tanto al familiar como a la sociedad en general, y el no saber realmente es un proceso que genera impactos a nivel psicológico, pero también a nivel de cambios de roles en la familia. Generalmente las familias, en ese afán de buscar a su ser querido, por supuesto que dejan de trabajar, de desarrollar algunas actividades, cambian incluso sus proyectos de vida, y por supuesto que generan otras afectaciones como estrés postraumático. Entonces son muchos aspectos que se deben trabajar, y esta concepción amplia de víctima pues ayuda a hacer una intervención en todos estos sentidos. Vivimos lamentablemente todavía en una sociedad con altos niveles de machismo, y esto hace que existan frases como bueno, pero es que a lo mejor se fue con el hombre, o a saber en qué andan. Tal vez no de machismo, pero sí altos prejuicios. Entonces, si es un adolescente, a saber si andaba en malos pasos y a lo mejor se fue a meter con X o con Y estructura. En fin, esos prejuicios que pueden justificar la no presencia física de un salvadoreño en su hogar en las primeras horas, ¿qué tanto daño hace para un esfuerzo de encontrarlo luego? Bueno, eso es una pregunta muy importante, porque se reconoce a nivel mundial que es mucho más difícil remover los obstáculos de hecho que de derecho. Entonces, todos esos prejuicios que se pueden tener a nivel social o a nivel institucional, es importante trabajar sobre ellos. Nuestra oficina precisamente por eso trabaja con las oficinas de recepción de denuncia y de atención al usuario. Y además el protocolo que se construyó sobre la base de la búsqueda urgente y diligente tiene un principio transversal, que es el enfoque de género. Bajo el enfoque de género es importante que las niñas y mujeres que son reportadas como desaparecidas, por ejemplo, pero también la población LGBTI, reciban un trato imparcial, ¿no? Respecto de no desplegar prejuicios o estereotipos
y que esos estereotipos no impidan una búsqueda efectiva de la persona y por supuesto que nos permite actuar en las primeras horas. En este sentido, muchos de los estereotipos no solo también se tienen sobre niñas y mujeres, sino también sobre cualquier persona, ¿no? Se pueden tener estereotipos respecto de niños, adultos mayores. Entonces, al final, además del enfoque de género, también debe haber un enfoque de derechos humanos transversal a la protección de las personas. ¿Qué tan importante es activar el sistema en las primeras horas? Es vital. Las primeras, parte de nuestro trabajo, y por eso estamos acá aceptando la invitación de ustedes, es generar una campaña que se llama Alto a las Desapariciones, que ha sido construida con 11 organizaciones que trabajan en tema de las víctimas y la Procuraduría para los Derechos Humanos. Hay muchos mitos en torno a la desaparición. El que usted acaba de mencionar y que Vida explicaba hace referencia al tema de los prejuicios, pero hay uno que es el tema de que hay que esperar 72 horas. Gracias a modelos policíacos, a películas, la gente dice hay que esperar 72 horas para reportar, y eso es falso. En los primeros instantes de la desaparición es vital, porque se puede en muchas ocasiones encontrar a la persona y protegerla y resguardarla, digamos, por parte de las autoridades. Generalmente la gente piensa que no es importante, pero todos tenemos una rutina. No nos damos cuenta porque es algo que hacemos todos los días. Cuando alguien rompe su rutina, sus seres queridos se dan cuenta de eso. No contesta el teléfono, no llama y dice, no es habitual que haga esto. No es su costumbre no contestar, no es su costumbre no llegar a la casa. Entonces, esos instantes de la desaparición son vitales porque las autoridades pueden actuar de forma inmediata. Ahorita, con apoyo de la tecnología, pueden hacer una geolocalización de los celulares para ver dónde fue el lugar que la última vez que se reportó la presencia del celular, dónde fue vista por última vez, si fue una desaparición o una sustracción con violencia. Entonces, en muchos de esos escenarios, los primeros instantes son vitales para el proceso investigativo y para evitar que se pierda la evidencia o para poder auxiliar a la persona que ha sido desaparecida. Es decir, que lo peor que nos puede pasar es, no voy a alertar, me dice qué pena que después aparece, yo hice el gran escándalo, pues puede ser mucho peor la pena que va a tener por los siguientes meses y años buscando una persona, ¿no? Es fundamental, claro, activarla a la Pero brevedad. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, Federico, y el Estado tiene que dar respuesta, y lo que se espera, digamos, en ese sentido es que si la persona desaparece y a veces dicen, no, es que estaba, como dicen ustedes, estaba bolo, o estaba en la playa, o estaba con la pareja, hay una respuesta efectiva del Estado para esa familia, para ese instante, frente al temor de la desaparición. El Estado respondió y dijo, mire, no estaba desaparecido, esa persona hizo una ausencia voluntaria y estaba en tal lugar, y ya se enfrentan otro tipo de problemas, a veces apoyo psicológico, a veces está atado a consumo de sustancias psicoactivas, o a veces también, por ejemplo, cuando la persona tiene problemas, enfermedades mentales, las personas que sufren Alzheimer, que a veces se desaparecen de esto. Entonces, lo importante es dar una respuesta y que en este escenario las personas encuentren de parte de las autoridades el acompañamiento necesario. Qué importante lo que usted menciona, porque varias veces hemos escuchado que este tema en particular, cuando había, no digo en este momento, ni en este contexto, ni en esta administración, pero cuando el tema de las desapariciones es políticamente inconveniente, algunas autoridades dicen, no, es que no es cierto, hay muchos que se van, hay muchos que pues aparecen, es que se van a otras casas, pero no es que la estadística de desapariciones forzadas o desapariciones por estructuras criminales sea tan grave. Esto me lleva a que lo valoremos en casa, la gente que nos está viendo, la gente que puede estar en este momento en una zona donde es complicada porque hay control de pandillas, en una zona donde los niños tienen que transitar por zonas que están controladas por pandillas. ¿Qué les debe quedar claro? ¿Cuál, digamos, es el mensaje que este programa debe trasladarles a esas personas en caso de que su hijo no regrese hoy a la hora de siempre, no le conteste el celular y no sepa dónde está? Varias cosas. Lo primero es que existe un protocolo de acción urgente que puede ser activado ante la policía, la fiscalía o los jueces de paz. Llevémoslo despacio. ¿Puede ir a dónde? ¿A la policía? A la policía. Puede ir a la policía. Perfecto. A la fiscalía. Puede ir a la fiscalía. O a los juzgados de paz. Okay. A alertar la desaparición de la persona. ¿Y qué necesita? ¿Qué necesita para hacer eso? ¿Necesita llevar algo? Simplemente solo llegar y decir. Llegar, y ni siquiera, a veces, una de las ventajas del protocolo es que no solamente los familiares, una persona que es amiga, cercana, alguien que vio, fue testigo de la desaparición, también puede hacerlo. Entonces, eso es algo muy importante, o sea, no tiene que ser papá o mamá
Porque muchas veces papá y mamá Exactamente. están en Estados Unidos porque se fueron, Pueden ser cualquier emigraron, familiar, un puede ser la tío, un abuela, amigo, tío. el vecino. O sea, lo importante de este protocolo es generar ese acceso y una respuesta a la justicia para las personas. Entonces, Perfecto. aquí el formalismo, digamos, es un proceso que hacen las autoridades, pero no es algo que se le pide o se le exige a las personas que reportan la desaparición. Lo segundo y lo más importante es que den toda la información posible. Muchísimas veces por temores porque la persona a veces tiene problemas de adicción, porque la persona a veces ha tenido algún tipo de problemas en conflicto con la ley. Entonces las personas tienen temores, pero tienen que dar toda la información necesaria para poder avanzar en el proceso investigativo. Y lo tercero y más importante es que las personas tienen derechos, y varios de esos derechos ustedes lo han reflejado, y lo decía ahorita Vida, Federico, y es que la búsqueda es un derecho que asiste a las personas que sufren este fenómeno. El tema de no ser discriminado, el tema de tener un trato y el tema de que la justicia dé una respuesta efectiva frente al problema de la desaparición. Vida, y si yo activo cualquiera de esas instancias, la fiscalía, la policía, un juzgado de paz, ¿qué me garantiza a mí que van a actuar? Porque dicen, no, pero es que mire, es que él es bolito constitucionario, ahí ha de andar. O no, mire, es que está joven, a lo mejor se fue con la novia, qué sé yo. Bueno, eso, la actuación dentro de los estándares internacionales, realmente este protocolo, que es el protocolo de acción urgente, tiene esas primeras directrices dentro de la actuación del Estado, es decir, lo que nosotros deberíamos esperar y lo que se puede exigir a la institucionalidad, ¿no? Este protocolo ha sido asumido por la Fiscalía, por la Policía, por el Ministerio de Justicia, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Instituto de Medicina Legal. Entonces, ¿cuáles son las principales directrices ya desde el lado de las autoridades? La primera directriz es ningún caso puede ser descartado. Es decir, el primer receptor tiene esta gran directriz general, no solo de no desplegar prejuicios, sino de no descartar ningún caso. Al final, la activación del protocolo, del PAU, será la que dirá, bueno, si la persona se encontró con vida o sin vida, y si fue víctima o no fue víctima de delito. Entonces, hay una premisa de no descartar ningún caso. La segunda, como decía Mónica, es no se debe exigir ningún periodo de tiempo para poder denunciar. Y además debe promocionarse y debe asegurarse un trato imparcial a las víctimas, ¿no? Veíamos en pantalla uno de los posts que va a estar circulando precisamente en nuestra campaña, y es la búsqueda no discrimina, además la búsqueda es inmediata. Entonces, esas directrices no solo se le dan al ciudadano para que sepa qué hacer, que sepa que debe ser recibido sin formalismos, sino también a las autoridades, que deben saber que no pueden exigir ningún plazo de 24, ni 48 horas, ni 72 horas para recibir. Y además es muy importante el abordaje que se puede hacer desde el primer momento. Los delitos de desaparición de personas son diferentes a un delito de homicidio o de robo o una estafa. ¿Por qué? En primer lugar, porque en un delito de desaparición, en este momento la víctima está o puede estar en peligro. Entonces se debe asumir que, aunque todavía no lo sepamos, se debe asumir que la persona está en peligro o que es un indicio de un hecho delictivo cualquiera, ya sea la desaparición per se o pueden ser otros delitos, por ejemplo, la trata de personas, claro, la violencia sexual. Entonces, la directriz muy clara que tiene el protocolo es asumir que la persona está en peligro, nunca asumir que la persona está ausente voluntariamente. Vida, y el hecho de mi derecho, el juego de palabras, de mi derecho a que se investigue, incluye también que no se archive, porque bueno, lo activamos, buscamos, un día las instituciones funcionando, segundo día, pero ya el día 15 pues ya hay otros casos, ya otra tarea, mire, no lo encontramos, vamos a seguir investigando, y ese vamos a seguir investigando es casi que el Señor haga el milagro. Bueno, dentro de la operatividad del protocolo de acción urgente, solo esa instancia que se denomina de búsqueda urgente dura 30 días continuos. Es decir, desde que se activa el protocolo de acción urgente, las autoridades tienen, digamos, 30 días para dar esos impulsos urgentes dentro de la estrategia que establece el protocolo. El protocolo establece 4 fases para realizar la búsqueda de una persona, y todo inicia con la recolección de información. Sigue con la verificación y análisis de esa información, luego con la recopilación de informes técnicos científicos, y todo ello debería llevar al cierre del ciclo de búsqueda. Sin embargo, hay casos en los cuales luego de los 30 días no se ha logrado establecer el paradero de la persona. Y entonces, ¿qué pasa ahí? No significa que la búsqueda se detiene, sino que aunque ya se ha realizado la operatividad, digamos, más inmediata, debe continuar la investigación y debe continuar la búsqueda. Bajo los estándares internacionales, la búsqueda para los estados en general es una obligación permanente.
Es decir, no se detiene, no se puede detener hasta dar con el paradero de la persona desaparecida. Y eso puede hacer que pasen días o años, sin embargo eso no es el mero lapso del tiempo, no es determinante realmente en los casos, ¿no? La obligación estatal se mantiene hasta dar con el paradero de la persona desaparecida. Es por eso que también casos vinculados, por ejemplo, al conflicto armado en el caso salvadoreño, pues siguen activos y deben seguir vigentes, ¿no? Además, la desaparición forzada de personas es un delito que puede ser de lesa humanidad y que como tal tampoco prescribe. Entonces son muchos elementos que nosotros podemos tomar en cuenta y precisamente un tercer lema de la campaña que vamos a estar impulsando es la búsqueda no se detiene. Ok, no se debe detener y las instituciones están obligadas a mantenerla, porque es un derecho. Así es. Bien, Así ok. es. Déjeme hacer una pausa comercial, regresamos en segundos. Hay una arista que quisiera tocar cuando volvamos. Este es un país que lamentablemente, por las condiciones que tenemos, por las dificultades que enfrentamos, expulsa compatriotas en la migración irregular. Y producto de esa migración irregular, estos compatriotas se ven expuestos a todo tipo de vejaciones, entre ellas las desapariciones, porque pueden ser víctimas de cualquier cantidad de delitos en ese trayecto. ¿Qué pasa con ellos? ¿Siguen teniendo estos mismos derechos? ¿Están incluidos en este protocolo de actuación? Vamos a la pausa y regresamos con la respuesta. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Les hacía yo una pregunta antes de irnos a la pausa comercial y es si este programa incluye a ese otro fenómeno que lamentablemente enfrentamos en nuestro país, que es el de la expulsión de salvadoreños que viajan ilegalmente, la mayoría hacia Estados Unidos, y que se exponen en ese trayecto a ser víctima de trata de personas y otra serie de delitos. ¿Están incluidos? Claro que sí. Así los salvadoreños salgan del territorio, están protegidos por todo el régimen, digamos, constitucional y legal que existe. Esa es una de las primeras cosas que es importante aclarar. Lo segundo es que en el terreno internacional existen convenios internacionales, multilaterales, bilaterales, que permiten a los estados trabajar. Parte de nuestro trabajo y una de las aristas, como bien lo menciona Federico, es el tema de la migración. Tiene otro aspecto, y es el aspecto de las personas que desaparecen en la ruta del migrante, las personas que desaparecen porque contra ellos, aparte de todos los otros riesgos que ustedes que han analizado, existe el riesgo de que la persona fallezca, digamos, en el camino y, digamos, es abandonado. Y en ese ejercicio uno de los retos que se han identificado y que va a ser parte de nuestro trabajo es poder generar cooperación para hacer operaciones conjuntas que impliquen la búsqueda a nivel internacional y que también permitan dar una respuesta y poder, en muchos de los casos, con una investigación conjunta a nivel internacional, darle una respuesta a las personas sobre qué pasó con su familiar dentro de los procesos de migración. Un aspecto que comprendía preparando a esto y que leía que ustedes habían expresado es que la búsqueda no debe agotarse en redes sociales. Esto me parece muy interesante. La Fiscalía tiene en convenio con la policía un programa que se llama Ángel Desaparecido, que me parece muy oportuno y mucha gente ha utilizado esta vía, pero no se puede agotar ahí, es decir, no termina, con esto no significa que ya le atendieron el caso. Exacto. Tal como explicaba, la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas tiene 4 fases. Dentro de la primera fase, que es la fase de recolección de la información, se sugieren al menos 21 diligencias que se pueden realizar a nivel estatal para poder tener mayor información precisamente que lleve a dar con el paradero de la persona desaparecida. Dentro de esas 21 diligencias, una de las 21 es la generación de alertas nacionales o internacionales. Es decir, por ejemplo, alertas como Ángel Desaparecidos, que está pensado para niñas y niñas, se articula dentro del protocolo de acción urgente. Y además existen otras alertas, porque también hay alertas de personas desaparecidas de Interpol, que son las alertas amarillas y las alertas negras, que funcionan a nivel internacional. Entonces depende del tipo de caso que nos enfrentemos, puede activarse una u otra alerta. Básicamente las alertas son ese medio de dar a conocer a la población que una persona está desaparecida, que tiene determinadas características físicas y que si tiene una información sobre su paradero, pues que la puede reportar a las autoridades. Sin embargo, hay al menos otras 20 gestiones que el protocolo de acción urgente sugiere que se pueden realizar dentro de la actividad del Estado. Y esto va desde, como decía Mónica, hacer uso de los medios tecnológicos, el tema de cámaras de seguridad, no solo la prueba testimonial, sino también cámaras de seguridad, verificación de registros, la conectividad con el sistema salud, por ejemplo, la participación del Instituto de Medicina Legal. Es decir, muchas instituciones del Estado podrían tener información, incluso si la persona ha sido detenida, pero sus familiares no lo saben. Entonces, esa primera articulación
Y esa primera fase de recopilación de información, mientras más rápido la hagamos, seguramente podremos tener mejores resultados en encontrar a la persona desaparecida, y en el caso en que pueda estar privada de libertad, por supuesto que la actuación inmediata lo que permite es incluso poder recuperar a la persona con vida o detener cualquier delito que se esté cometiendo en su contra, ¿no? Dentro del estándar internacional hay una presunción, y es que se debe buscar a la persona bajo la presunción de vida, es decir, en la mente o en la operatividad estatal se debe pensar que la persona en ese momento está con vida y precisamente puede estar sufriendo y requiere de esa actuación pronta de las entidades del Estado. Aparte de la recolección, porque me dijo que son 4 fases, ¿cuáles son las otras 3, solo para no dejarlo en el aire? Sí, la segunda fase es la fase de verificación de la información, ¿no? Ya viene ese trabajo con las unidades de análisis, de inteligencia, que puedan intervenir en el proceso y puedan recopilar cada vez más datos y descartar los que, digamos, las primeras actuaciones y poder seguir una línea de investigación concreta o líneas de investigación un poco más precisas. Y la tercera fase es la fase de informes técnico-científicos. Es importante todo el tema científico que realiza, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal. Podemos articular aquí todo el tema de antropología forense, por ejemplo, pero también el tema balístico, de análisis de sangre, es decir, a veces no tenemos una escena del delito, pero sí que se dejan rastros o evidencias que podemos recopilar y que son muy útiles para las autoridades, incluso en la vivienda de la persona desaparecida. Entonces se pueden hacer muchas diligencias que pueden ser útiles en esta fase técnica científica. No significa que cada fase se va agotando y luego paso a la otra. A veces estas fases pues se superponen, por supuesto depende de los casos. Y todas estas deben llevar al cierre de la búsqueda. Según el protocolo, este cierre de la búsqueda es la fase 4, y por ejemplo implica que si la persona se encuentra con vida, pues levantar un acta en caso de ausencia voluntaria. Pero si la persona se encontraba con vida y ha sido víctima de otros delitos como violencia sexual, entonces se tiene que investigar ese caso, aunque sea aplicable otro delito, pero el cierre de la búsqueda significa pues yo restituí a esa persona con su familia y pues di una respuesta al caso. Vida, Mónica, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a la televisión y compartir esto que es tan importante. Quisiera dejar los últimos minutos para que lancen un mensaje a las personas que pueden estar atravesando por ese momento tan angustioso, para que sepan que el Estado la respalda, pero porque no es un tema solamente de buena voluntad, es un tema de derechos. O sea, ellos tienen el derecho de exigir que el Estado responda. Bueno, muchísimas gracias, Federico, por esta invitación al programa Frente a Frente, al canal. Queremos a ustedes agradecerles por ser voceros y ampliar nuestro mensaje, permitirnos llegar a millones de salvadoreños y poder compartir con ustedes esta campaña. La búsqueda no se detiene. Es un mensaje construido con las organizaciones que han tenido familiares, que han tenido personas desaparecidas, y esta invitación está abierta a que las personas conozcan que tienen derechos, se acerquen a las autoridades. Nosotros estamos trabajando y dando todo el apoyo técnico para que ellos puedan dar una respuesta efectiva, pero sí es importante que la población sea consciente de que puede hacerlo y que ellos mismos pueden alertar a las autoridades de que este fenómeno está ocurriendo para que exista una respuesta importante en este punto. Quisiéramos compartir con usted hombre, esto. Gracias. No quepo precisamente, pero sí, simbólicamente la aceptamos, y aquí están las instituciones que participan también, que son varias, que son muchas. Y aquí le dejamos una manilla que creo que esa sí le podría entrar, entonces, pero agradecerles a ustedes. Nos sumamos. Y sumarse e invitar también a los salvadoreños y salvadoreñas que se unan a este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos con esta imagen. Gracias por su confianza. Esto es importante. Nada destruye más un hogar que no saber dónde está un ser querido. Activemos el protocolo, exijamos nuestros derechos. Gracias a ambas por su tiempo esta mañana. Será hasta la próxima. Hasta mañana.